Bienvenidos a la 29ª entrega de Panorama Bíblico. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia, director del Instituto Bíblico Valle del Conlara. En esta oportunidad, comenzando con los profetas, realizaremos una introducción a los libros proféticos. Los libros proféticos son 16 profetas desde Isaías hasta Malaquías. Profetizaron en un periodo de aproximadamente 400 años, desde el año 850 hasta el 450 a.C. Durante esos 400 años, tres poderes afectaron la historia de Israel. El primero fue Asiria, que conquistó el reino del norte en el año 722 a.C. Luego Babilonia, que conquistó el reino del sur en el año 586 a.C. Y por último el reino de Persia, que liberó a Israel del cautiverio babilónico. Los mensajes de los profetas están relacionados primeramente a Israel y a Judá, o en algunos casos a ambos. En segundo término, a los pueblos vecinos de estos dos reinos. Y por último, a las fuerzas imperiales gobernantes de estos tiempos. Por supuesto que estos no fueron los únicos profetas que Dios envió a su pueblo. Las escrituras se refieren a Abraham como profeta, a Moisés, a Elías y a Eliseo, también a Samuel, a David y a muchos otros. Pero estos profetas que escribieron sus mensajes y forman parte del canon del Antiguo Testamento se los llama profetas clásicos. El mensaje de los profetas clásicos mayormente siguen estos pasos. Ellos hablaron a toda la gente y no solamente a los líderes. Declararon que Dios estaba enojado por causa del pecado. Advirtieron que el juicio de Dios llegaría. Llamaron a la gente al arrepentimiento. Y prometieron la salvación de Dios a todos los que obedecieran. Los temas en común de los profetas fueron, primero, enfatizaron que los judíos tenían que guardar su parte del pacto, tenían que cumplir sus responsabilidades si querían que Dios cumpliera con sus promesas. La parte que le correspondía a ellos era alabar solamente a Dios y obedecer su palabra. Segundo, los profetas enfatizaron el tema del día del Señor. A veces este tema de juicio se refería al presente, pero otras veces era un tema escatológico, es decir, sobre el futuro. Para los pecadores, el día de juicio es un día de temor, pero para los que Dios ha perdonado y redimido, el día del Señor es un día de regocijo y libertad. Tercero, los profetas enfatizaron el tema del Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea que significa el ungido. Los profetas resaltaron el tema del Mesías o el ungido, y el profeta Joel anunció sobre un tiempo cuando la unción de Dios aumentaría sobre todo su pueblo. Entonces el deseo de Dios sería derramar su unción sobre todos sus hijos, al igual que lo hizo con su único hijo. Esto comenzó a cumplirse el día de Pentecostés y continúa cumpliéndose hasta estos días. Veamos a qué se debe el orden que tenemos en nuestras Biblias de los libros proféticos. Isaías, Jeremías y Ezequiel son libros extensos. A cada uno de ellos se le dedicó todo un pergamino para su escritura. Pero los 12 profetas menores, y menores no por su importancia sino por su extensión, fueron escritos todos en un solo rollo. Desde antes que los pergaminos fueran reemplazados por libros, los escritos largos como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron puestos juntos. En la misma manera, siendo que los 12 profetas menores, o sea los más cortos, estaban todos en un solo pergamino, fueron puestos juntos también en la Biblia. El libro Lamentaciones de Jeremías y el libro del profeta Daniel también son extensos, pero en la división que realizaban los judíos no los agrupaban con los profetas, sino con los escritos. Posteriormente se agruparon con los profetas mayores, lugar que ocupan hoy en nuestras Biblias. Los libros de los profetas mayores son 5: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías es el profeta que anunció más sobre el Mesías. Jeremías es el profeta que anuncia la destrucción de Jerusalén. Y en el libro de Lamentaciones el profeta lamenta sobre su ruina.
Luego pasamos al tiempo de cautividad babilónica y allí aparece Ezequiel en Babilonia dramatizando sus mensajes de juicio. Daniel también se encontraba en Babilonia. Es un libro escatológico, un libro que habla del futuro, hablando sobre los reinos futuros. Y los libros de los profetas menores son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Oseas es el profeta de Israel que se casó con una mujer infiel y así ilustra la infidelidad de Israel hacia Dios. Joel es el profeta que anunció el Pentecostés. Amós es un pastor de Judá que fue llamado a profetizar a Israel. Abdías es el profeta que anuncia contra la nación vecina de Edom. Jonás es el profeta que huye porque no quería anunciar la palabra de Dios en Nínive. Miqueas es el profeta que anunció la destrucción de Jerusalén, pero también la misericordia de Dios. Nahum es el profeta que anuncia la caída de Nínive, la capital de Asiria. Habacuc es el profeta que enfatizó el vivir por la fe. Sofonías es el profeta que anuncia el día del Señor para Judá. Y luego del cautiverio babilónico y del exilio a Babilonia tenemos los profetas posexílicos. Ageo, que insta al pueblo que había vuelto a Jerusalén a reconstruir el templo. Zacarías, el profeta que tuvo 8 visiones para alentar al pueblo de Israel. Y Malaquías, el último profeta que escribió antes de la llegada del Mesías. Con esto tenemos un panorama para poder comenzar con los libros proféticos. Hasta aquí la 29ª entrega de Panorama Bíblico. Y recuerda que Jesucristo es el propósito, la meta y el fin de nuestra vida. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de toda la profecía. Dios te bendiga.